Me he esforzado en presentar este difícil tema de la manera lo más sencilla posible, a fin de que la obra sea accesible incluso al funcionario o trabajador medios. Soy consciente de que no lo he logrado totalmente. En el caso de que la reacción política buscara vengarse del contenido de este trabajo sobre el psicoanálisis o sus representantes, golpearía erróneamente. Freud y la mayoría de sus alumnos rechazan las consecuencias sociológicas del psicoanálisis y se emplean activamente en no sobrepasar el marco de la sociedad burguesa. No son, pues, ni culpables ni responsables de que los políticos se sirvan de los resultados científicos de la investigación psicoanalítica. Recordemos, por lo demás, que, según una frase célebre, el arma de la crítica no podrá reemplazar a la crítica de las armas. Si este trabajo está capacitado para recorrer el difícil camino que conduce a la crítica de las armas, habrá alcanzado su objetivo. Wilhelm Reich, septiembre 1933. Capítulo 1. La ideología como poder material. 1. El conflicto. En el transcurso de los meses que han seguido a la toma del poder por el nacionalsocialismo en Alemania, hemos podido con frecuencia hacer una comprobación que vamos a utilizar como punto de partida. Hemos visto aparecer dudas respecto a lo acertado de la concepción fundamental que tiene el marxismo de la historia social. Dudas que se han producido incluso entre aquellos que durante años habían demostrado con la acción su firmeza revolucionaria. Estas dudas se relacionan con un hecho incomprensible al primer contacto, pero que es imposible negar. El fascismo, siendo por sus objetivos y por su esencia el representante más extremado de la reacción política y económica, toma, después de varios años, las dimensiones de un fenómeno internacional y desborda en muchos países de forma visible e innegable al movimiento revolucionario del proletariado. El hecho de que este fenómeno se produzca de forma mucho más acusada en los países altamente industrializados no hace sino agravar el problema. Ante el refuerzo internacional del nacionalismo se impone el hecho de la debilidad del movimiento obrero en una fase de la historia moderna que se ha convertido en económicamente madura debido a la dislocación del modo de producción capitalista. A todo esto se añade el recuerdo imborrable de la debilidad de la Internacional Obrera en el estallido de la Guerra Mundial y del fracaso del levantamiento revolucionario de 1918-1923 fuera de Rusia. Las dudas en cuestión se relacionan, pues, con hechos de un indudable peso. Si son justificadas, si la concepción fundamental de Marx no es correcta, es necesario que el movimiento obrero tome resueltamente una nueva orientación si quiere alcanzar su objetivo. Pero si las dudas no están justificadas, si la concepción fundamental de Marx es correcta, hace falta entonces analizar de la manera más profunda y diversa que sea posible las causas
de la debilidad del movimiento obrero registradas hasta el presente. Y esto es primordial elucidar hasta el último grado este movimiento de masas de un nuevo tipo que es históricamente el fascismo. De ahí podría obtenerse una práctica nueva. No podemos en ningún caso confiar en un cambio de la situación actual si no podemos comprobar ni una ni otra hipótesis. Está claro que no se llegará al objetivo llamando a la conciencia revolucionaria de la clase obrera ni aplicando el método Alokoué, practicado hoy día con tanta predilección que oculta los defectos y camufla como ilusiones hechos importantes. Sería asimismo ilusorio alegrarse del hecho de que también el movimiento obrero vaya hacia adelante, de que aquí y allá haya combates y huelgas, ya que lo decisivo no es el hecho de que se vaya hacia adelante, sino a qué ritmo se marcha en relación al reforzamiento y a la progresión en el plano internacional de la reacción política. La ideología como poder material. Si el joven movimiento sexual político está interesado en una elucidación radical de estos problemas, no es únicamente porque forma parte integrante de la lucha de liberación social en general, sino también y principalmente porque la realización de sus objetivos está indisolublemente ligada a la realización de los objetivos económicos políticos del movimiento obrero. Por ello queremos tratar de demostrar, a partir del aspecto sexual político del movimiento obrero, en qué punto los problemas específicamente sexual políticos se mezclan con los problemas políticos generales. En muchas asambleas alemanas oíamos con frecuencia a anticapitalistas avisados y llenos de buenas intenciones, aun si pensaban en términos nacionalistas y metafísicos como Otto Strasser, hacer la siguiente objeción a los marxistas. Vosotros los marxistas os declaráis habitualmente seguidores de la doctrina de Karl Marx, pero por lo que nosotros sabemos, Marx enseñó que la teoría solo se confirma por la práctica. Ahora bien, todo lo que sabéis hacer es dar explicaciones a los fracasos de la Internacional Obrera. Vuestro marxismo se ha debilitado. Lo que ha servido de explicación al fracaso de 1914 es la retirada de la socialdemocracia. En cuanto a 1918, ha sido la traición de su política y de sus ilusiones. Y aquí que tenéis todavía nuevos argumentos en la mano para explicar cómo en el momento de la crisis mundial las masas se han inclinado a la derecha y no a la izquierda. Pero todas vuestras explicaciones no podrán suprimir el hecho del fracaso. Después de 80 años, nos gustaría mucho ver la confirmación de la doctrina de la revolución social en la práctica. Vuestro principal error
reside en que negáis el alma y el espíritu, en que os burláis y no comprendéis aquello que todo lo mueve. Tales eran poco más o menos sus argumentos, y los portavoces marxistas no encontraban unas respuestas adecuadas para tales preguntas. Se veía cada vez más claro que limitando el debate a los procesos objetivos de crisis socioeconómica, modo de producción capitalista, anarquía económica, etc., la propaganda política de masas no llegaba a nadie fuera de la minoría de aquellos que se encontraban ya incorporados al frente de izquierdas, que no bastaba con poner en primer plano la miseria material, el hambre de las masas, ya que esto es lo que hacía cada partido político e incluso la Iglesia. Y finalmente este fue el triunfo, en lo más profundo de la crisis y de la indigencia, de la mística del nacionalsocialismo sobre el socialismo científico. Era imprescindible, por tanto, reconocer que había manifiestamente en la propaganda y en la concepción de conjunto una gigantesca laguna a partir de la que se podía comprobar igualmente que se trataba de insuficiencias en la aprehensión marxista de la realidad política. Insuficiencias a las que se podían encontrar múltiples medios de remediarlas en el método del materialismo dialéctico. Pero no habíamos sacado partido de estas posibilidades. Digamos, para anticiparlo de forma breve, que la política marxista no había o había integrado mal a sus cálculos y a su práctica política la psicología de las masas y los efectos sociales del misticismo. Cualquiera que haya seguido y vivido la teoría y la práctica del marxismo de estos últimos años de la izquierda revolucionaria, se habrá dado cuenta necesariamente de que ambas estaban limitadas al único dominio de los procesos objetivos de la economía y a la política de Estado en sentido estricto, que no seguían atentamente ni captaban eso que se ha dado en llamar el factor subjetivo de la historia. La ideología de las masas, en su evolución y en sus contradicciones, omitían principalmente el aplicar de modo siempre nuevo y el guardar siempre vivo el método del materialismo dialéctico, de aprender por este método, de manera siempre nueva, cada fenómeno social nuevo. La aplicación del materialismo dialéctico a fenómenos históricos nuevos, y el fascismo es un fenómeno de este género, que no conocieron ni Marx ni Engels y que Lenin solo examinó en sus inicios. No puede conducir a una práctica falsa, y esto por una razón muy sencilla, pero gravemente olvidada hasta hoy día. La aprehensión burguesa de la realidad se sale del tema de sus contradicciones y de sus datos reales. La práctica política burguesa se sirve automáticamente de las fuerzas de la historia que obstaculizan su evolución. No puede triunfar sino desde el momento en que la ciencia revolucionaria haya desvelado completamente las fuerzas que, opuestas a las primeras, deben necesariamente acabar con ellas. Como expondremos más adelante, la base de masas del fascismo, la pequeña burguesía soliviantada, no había puesto en acción solamente a las fuerzas regresivas de la historia, sino también a las fuerzas que empujaban potentemente hacia adelante. Esta contradicción no se ha advertido, es más, todo el problema del papel de la pequeña burguesía no ha ocupado nunca el primer plano de los debates hasta poco antes de la toma del poder por Hitler. E incluso
cuando se ha dado este paso aquí o allá, ha sido siempre de manera unilateral y mecanicista. En todos los ámbitos de la existencia humana, la práctica revolucionaria cae por su propio peso. Con tal de que se adviertan las contradicciones en cada nuevo proceso, entonces consiste sencillamente en ponerse al lado de las fuerzas que actúan en el sentido de la evolución enfocada hacia adelante y en asegurar el dominio práctico para favorecer la toma de conciencia. Ser radical, decía Marx, significa tomar las cosas por la raíz. Si se toman las cosas por la raíz, si se comprende su proceso contradictorio, la práctica revolucionaria está asegurada. Si no se las interpreta así, caemos, querramos o no, nos llamemos materialistas dialécticos o no, en el mecanicismo, el economicismo o incluso en la metafísica, y desarrollaremos necesariamente una práctica falsa. Por consiguiente, una crítica de esta práctica falsa no tiene sentido ni valor práctico alguno más que si está en condiciones de demostrar en qué punto no se han advertido las contradicciones de la realidad. Marx ha efectuado un acto revolucionario no lanzando proclamas o indicando objetivos revolucionarios, sino principalmente reconociendo en el proletariado a la fuerza progresiva de la historia y haciendo una presentación acorde con la realidad de las contradicciones de la economía capitalista, de modo que todo el mundo puede saber hoy día cuáles son las fuerzas económicas que empujan hacia adelante y cuáles las que las obstaculizan. Si el movimiento obrero ha embarrancado, ha sido forzosamente porque las fuerzas que impiden la marcha hacia adelante no habían sido aún completamente actualizadas, y sin duda respecto a muchos puntos esenciales. De este modo, el marxismo vulgar, cuya característica principal reside en negar el método del materialismo dialéctico prácticamente, no aplicándolo, ha llegado a concebir que una crisis económica de la magnitud de 1929-1933 debía producir inexorablemente la evolución ideológica hacia la izquierda de las masas afectadas. Mientras que, aún después del fracaso de enero de 1933, se hablaba en Alemania de un auge revolucionario. La realidad mostraba que la crisis económica, que debería haber entrañado, según lo esperado, una evolución hacia la izquierda de la ideología de las masas, había llevado en realidad a una evolución hacia la extrema derecha de la ideología de las capas proletarizadas y de aquellas otras que se habían sumido en una miseria más profunda que nunca. De ello resultó un conflicto entre la evolución de la base económica que empujaba hacia la izquierda y la evolución de la ideología de grandes capas de la población que lo hacía a la derecha. Este conflicto no ha sido advertido, y por el hecho de no haberlo sido, no se ha podido por menos de plantear la cuestión de cómo el grueso de la masa puede hacerse nacionalista en un proceso de depauperización. Términos como chauvinismo, psicosis, consecuencias de Versalles,
no bastan para dar cuenta prácticamente de la tendencia del pequeño burgués, por ejemplo, a adherirse a la extrema derecha en caso de depauperación, porque no aprenden realmente el proceso. Por lo demás, no han sido únicamente los pequeños burgueses, sino amplias capas del proletariado, y no siempre las peores, las que se han inclinado a la derecha.